Amigos de la Gran Aldea, tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 7 de agosto y a continuación algunos de los artículos más destacados en www.lagranaldea.com. Hay una entrevista al criminólogo Fermín Mármol, quien advierte lo siguiente: muchos miembros de las FAES son funcionarios y a la vez pertenecen a un colectivo. Sostiene que Venezuela no es monolítica en el ejercicio del poder público. Somos un país de múltiples parcelas de poder que por un objetivo común llegan a acuerdos. También la politólogo Carmen Beatriz Fernández escribe lo siguiente: el penúltimo real escándalo. Y esto trata, por supuesto, sobre la salida del rey emérito de España en medio del último escándalo real por dineros no declarados al fisco procedentes de compensaciones por mediación en grandes negocios ferroviarios y una amante de por medio. Sociométrica había indagado sobre ese tema y en ese momento la República y la monarquía republicana habían quedado empatadas como sistema político preferido por los españoles. El vuelco ha sido espectacular: 15 puntos en 3 semanas. La salida de escena del rey Juan Carlos con su voluntario exilio y los virulentos ataques de Podemos han contribuido a ello, quizás la segunda más que la primera, pues habría gozado una victimización del anciano rey. Pero cuando son las 8:21 minutos de la mañana, nosotros vamos a compartir esta transmisión con el periodista Eugenio Martínez para conversar sobre la renuncia ayer de quien fuera hasta hace minutos rector del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón. Ha dicho que no está de acuerdo con muchas de las cosas que se dieron adentro. Sin embargo, él mismo dice que no descarta ser aspirante a la legislatura y muchos periodistas como Eugenio han manifestado que podría aspirar incluso a ser diputado lista por el estado Miranda. Bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Adriana. Gusto escucharte. Eugenio, en primer lugar, de acuerdo con lo que tú has podido informarte, ¿qué hay detrás de la salida del hasta ayer rector Rafael Simón Jiménez? Bueno, el hasta entonces vicepresidente del Consejo Nacional Electoral simplemente ha dicho que el cargo de rector le pone una camisa de fuerza a sus convicciones políticas, a sus declaraciones políticas, y necesita estar fuera del CNE para tener vida pública, para desempeñarse como político. Esas declaraciones llaman la atención en la medida que, hasta que fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia, Rafael Simón Jiménez llevaba un tiempo alejado del debate público, del debate político electoral, más allá de algunas críticas que hizo en su momento al G4 o al grupo de principales partidos de oposición. En líneas generales, lo que se asegura es que Rafael Simón Jiménez aspiraría a entrar en el nuevo Parlamento, bien sea encabezando la lista por el Estado Miranda de los partidos que integran la Mesa de Diálogo Nacional, o en su defecto la nueva lista nacional de 48 diputados nacionales. Sin embargo, bueno, si efectivamente Rafael Simón Jiménez va a optar a un cargo dentro de la próxima Asamblea Nacional, el momento para saberlo será del 10 al 19 de agosto, que es cuando deben presentarse las postulaciones para el proceso del 6 de diciembre. Que por cierto ayer con la periodista Idania Chirinos no lo descartó, aunque dijo que por ahora no se va a presentar, no lo descartaba. Eugenio, tú tuiteabas que los suplentes de este señor son el exrector de la Universidad Central de Venezuela, Luis Fuenmayor, y un señor de apellido del Pino. ¿Cómo quedaría el Consejo Nacional Electoral con la salida de este hombre? ¿Y cómo están las fuerzas en este momento dentro de ese consejo? ¿Qué se está moviendo allí? Bueno, en condiciones normales, la vacante absoluta de un rector, la vacante absoluta en este caso por su renuncia, debe ser asumida por el primer suplente. En este caso, el primer suplente es Juan Carlos del Pino. Juan Carlos del Pino ya ha sido integrado al CNE por el Tribunal Supremo de Justicia como rector suplente incorporado a la Comisión de Registro Civil y Electoral. El segundo suplente es Luis Fuenmayor Toro. En condiciones normales, ¿qué debería ocurrir? El cargo de rector principal de Rafael Simón Jiménez debe ser asumido por Juan Carlos del Pino. Los 5 rectores principales entonces deben reunirse para, primero, elegir a un nuevo vicepresidente y, segundo, para designar a un nuevo rector suplente incorporado, que puede ser Luis Fuenmayor Toro o cualquiera de los otros 10 suplentes que fueron designados en su momento el 12 de junio. Eso en condiciones normales. Sin embargo, este es un CNE ad hoc, un CNE que tiene un mandato hasta el 4 de enero del año 2021, así que en líneas generales cualquier cosa es posible. De hecho, ayer se decía con más insistencia que los partidos que integran la Mesa de Diálogo Nacional
no eran proclives a aceptar a Juan Carlos del Pino, que es más cercano a la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez que a los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional como sustituto de Rafael Simón Jiménez, sino que eran más proclives a que se designara a un nuevo rector desde fuera de las designaciones del 12 de junio, que en este caso es el secretario general del Partido Avanzada Progresista. Por cierto, ¿qué tanto poder tiene la Mesa de Diálogo Nacional dentro del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué tanto poder tiene en medio de las negociaciones? Tú publicabas una encuesta en la que decías que creo que solo 35% del electorado sabe qué es esto llamado la Mesa de Diálogo Nacional. Bueno, en esencia el poder dentro del Consejo Nacional Electoral, a pesar de las designaciones que se hicieron el 12 de junio, no ha cambiado mucho. Es decir, el control técnico del CNE lo sigue teniendo el rector suplente Carlos Quintero, y ahora el poder que tenía Sandra Oblitas dentro de la Comisión de Registro Civil y Electoral pasa a manos de la rectora Tania Amelio. En esencia no ha cambiado mucho la estructura, la composición interna de poder dentro del CNE. En otras palabras, la Mesa de Diálogo Nacional no tiene ningún tipo de incidencia, no tiene ningún tipo de poder dentro del CNE. Sin embargo, la Mesa de Diálogo Nacional sí tiene incidencia en los acuerdos que se están logrando o que se están llevando a cabo con el gobierno de Nicolás Maduro. Sobre el dato de la encuesta, es llamativo que al día de hoy solo 34%, como dices, de los venezolanos saben que existe algo llamado la Mesa de Diálogo Nacional. Y de ese 34%, la mayoría no tiene ni idea de cómo está compuesta la Mesa de Diálogo Nacional. De hecho, algunos creen que Juan Guaidó forma parte de la Mesa de Diálogo Nacional, y la única figura que se reconoce dentro de esta instancia, que el ciudadano que dice conocer la Mesa de Diálogo Nacional conoce, es a Claudio Fermín. De resto, los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional, que son los representantes de los partidos Avanzada Progresistas, que es Henry Falcón, Esperanza por el Cambio, que es Javier Bertucci, Movimiento del Socialismo, que es Felipe Mujica, o Cambiemos, que es Timoteo Zambrano, en esos casos la gente no sabe que esas personas o esos partidos integran a la mesa de diálogo nacional. Resumiendo, no tienen poder dentro del CNE, pero sí tienen poder o algún tipo de instancia de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro para imponer rectores o para acordar entre comillas, cambios dentro del sistema electoral. Y justamente cuando hablas de cambios del sistema de elección, uno de los tweets que escribías ayer tenía que ver con la posibilidad de, si Rafael Simón Jiménez se lanza como diputado lista en Miranda, pues fácilmente es electo. ¿Cuáles son esos cambios medulares que se le han hecho al Consejo Nacional Electoral en apenas un mes? Bueno, el problema con la aspiración a ser diputado Rafael Simón Jiménez es que aspiraría a ser diputado con un sistema de adjudicación que él hace un mes aprobó como rector. Para ser muy coloquial, se estaría pagando y dando el vuelto. En líneas generales, el sistema que diseñó el CNE, en concordancia con lo que había pedido el Tribunal Supremo, en concordancia con lo que se acordó en la Mesa de Diálogo Nacional, le daría a quien encabece la lista de candidatos en los estados una posibilidad altísima de ser electo como diputado, independientemente de que se vote mayoritariamente por ellos. Un caso similar al de las listas nacionales. Adicionalmente, tal vez hay algunos temas que están pasando por debajo de la mesa con la renuncia de Rafael Simón Jiménez. Ayer, por ejemplo, recomendaba a los periodistas que se investigara el tema del contrato a Esclet. Esclet es la empresa argentina que ahora asumió el rol de integrador de los procesos electorales en Venezuela, es decir, asumió el rol que tenía antes Smartmatic. Sorprende esa declaración en la medida que desde el año 2017 se ha venido alertando de la poca transparencia que hay en las designaciones que se ha hecho o en los contratos que ha recibido Esclet. Y también llama la atención que Rafael Simón Jiménez, siendo rector por un poco más de casi 2 meses, mes y medio, no haya podido levantar información dentro del Consejo Nacional Electoral sobre lo que está ocurriendo con el sistema automatizado de votación, que al día de hoy, 7 de agosto, todavía no se sabe ni la cantidad de máquinas que se van a utilizar, ni quién las va a comprar,
ni quién las va a vender, ni cómo se van a traer al país, y ni siquiera se sabe algo sobre el software de votación que se va a utilizar el 6 de diciembre. Eugenio, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en La Gran Aldea. Siempre un gusto. Era Eugenio Martínez, quien es periodista especializado en la fuente electoral, dando cuenta de la salida de quien fuera vicepresidente hasta hace nada del Consejo Nacional Electoral, pero de inmediato nos vamos a unir también en esta transmisión a la parlamentaria Delsa Solórzano.